Yo creo que tuvimos un muy buen tiempo de adoración esta mañana. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La parte de adoración es toda la parte en la que podemos conectarnos con Dios por medio de la música, por medio de oración, por medio de la parte más devocional, incluso más mística, ¿verdad? Y yo creo que hoy Dios estuvo de una forma extraordinaria con nosotros esta mañana. Y estamos continuando con una serie de charlas que se llama Todos queremos ser felices. Y no es baladí decir esto, sino que realmente yo creo, y yo lo decía hoy hace 8, no conozco a nadie que se levante un lunes en la mañana, un martes en la mañana, un jueves en la mañana y diga: Dios, yo quiero que hoy sea el peor día de mi vida. O no conozco a nadie que el 31 de diciembre diga: Señor, el año que viene yo quiero que sea el peor año de mi vida. Todos queremos ser felices y buscamos la felicidad. Y bueno, pues en las próximas charlas yo tengo varios invitados e invitadas para poder continuar con estos temas. Van a ser seis semanas, hoy es la segunda. Tenemos invitada a una muchacha que se llama Erika Johanning, que va a estar dando, no el próximo domingo, sino el siguiente domingo, uno de los temas, y a Milton Rosales al final de toda la serie. Así que vamos a tener variedad también en cuanto a enfoques, en cuanto a posturas, para alcanzar este tema que tiene que ver con la felicidad. Y hablábamos la semana pasada de esta frase que fue como una de las frases a memorizar. La felicidad, ¿qué dice? La felicidad se trata ¿de qué? Más de quién que de qué. Y trabajé durante unos 15 minutos la semana pasada acerca de esta frase, es decir, por qué realmente los quiénes realmente nos dan más felicidad que las cosas, que los qués. Y hablábamos también que cuando nos enfocamos en qué, siempre nos va a llevar a un qué más. Es decir, cuando tenemos un carro y enfocamos nuestras cosas, nuestra felicidad o nuestras ideas acerca de la felicidad en algún qué, un carro, una casa, cualquier cosa material, siempre después de un tiempo nos vamos a hacer la pregunta: ¿y ahora qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo tener para ser feliz? Entonces, la felicidad se trata más de un quién o de varios quiénes que de un qué. Y algo que normalmente está o lo concebimos como algo absolutamente separado, como enemigos, como no sé, como contradictorio, y es santidad y felicidad. Yo lo introducía un poco la semana pasada. Santidad parece que está por allá y la felicidad está por allá. Y normalmente nosotros decimos, ponemos una balanza: ¿quiero ser santo o quiero ser feliz? Y dices: yo quiero ser feliz, ¿verdad? Y jalamos corriendo hacia lo que consideramos que es lo que nos va a dar felicidad. Pero esto no tiene demasiado que ver con tener un concepto erróneo de la felicidad, sino que quizás y más probablemente tenemos un concepto erróneo de lo que es santidad, de lo que es la santidad. Entonces hoy vamos a trabajar un poco más este tema. Esto es lo que acabo de decir. Nuestra idea de santidad podría estar equivocada. ¿Qué es santidad? ¿Qué es realmente tener una vida santa? Y esto es culpa de la iglesia, no es culpa de Dios, no es culpa de la Biblia, no es culpa del Espíritu Santo, es culpa de la iglesia, que nos ha presentado a Dios como un tirano enojado, siempre acusándonos, siempre espiándonos en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestros actos, en las cosas que pensamos y hacemos, y señalando nuestros pecados continuamente. Y nos imaginamos un Dios lleno de ira que está siempre corrigiendo nuestros errores. La culpa la podría tener incluso Miguel Ángel, pero no Rodríguez, ¿verdad? Sino un artista del Renacimiento que pintó, vean qué interesante, pintó esto en la Capilla Sixtina en el Vaticano. Y a mí siempre me llama la atención que esta es la parte donde está creando Dios. Ese es Dios, ¿verdad? Ese hombre viejo, vea qué hacha le hizo. Y después le conocemos la contraparte, a Dios, ¿verdad? Es la única pintura que algún artista se imaginó el trasero de Dios.
y quedó en el Vaticano, en la Capilla Sixtina. O cuando uno está ahí y uno vuelve a ver arriba, está en la parte más allá y uno ve ahí un traserote y se ve como tridimensional. Vieran qué interesante, los que han estado ahí pueden dar crédito de eso, se ve tridimensional. Pero vean, esta es la idea de Dios que hemos concebido: un Dios enojado, un viejo, un anciano, el anciano de días. Hasta la cantábamos aquella canción, que es un texto del Antiguo Testamento, pero que tiene que ver con alguien eterno, alguien que está en todas las edades, en todos los tiempos, no alguien viejo, que es diferente. Y mucho menos enojado. ¿Han escuchado este par de frases terribles que se dicen por ahí en las iglesias? Voy a decir dos nada más, pero hay centenares. La primera: Dios no quiere que seas inteligente, sino obediente. ¿Alguien ha escuchado esto? Hay hasta iglesias que lo ponen de rótulo ahí afuera. Dios no quiere que seas inteligente, sino obediente. Y uno dice: Dios santísimo, quiero ser obediente y ser así. No voy a decir lo que se me acaba de venir a la mente, ¿verdad? O quiero ser inteligente y ser feliz. Otra frase que puede haber escuchado usted: Dios no quiere que seas feliz, sino santo. Yo lo he escuchado muchas veces. La santidad es más importante y contrapone santidad con felicidad o contra felicidad. Entonces, y sobre todo en la adolescencia, uno tiene esa tensión y uno dice: Dios santísimo, o sea, no, y por lo menos los próximos 10 años quiero ser feliz. Por eso mucha gente dice: todavía no estoy preparado, Dios, todavía no estoy preparado para ir a la iglesia. Uno le dice a la gente: le vamos a interludio. Mira, tengo que hacer un montón de ajustes antes de ir a la iglesia. Porque estamos pensando que santidad y felicidad son dos cosas diferentes y que son como enemigas, ¿verdad? Pero es todo lo contrario, realmente es todo lo contrario. Basta con escuchar, y de vez en cuando aquí en Interludio tenemos sesiones aquí arriba donde hay personas que cuentan su historia, lo que comúnmente se llama testimonio, ¿verdad? Algunos son como testidemonio, pero el testimonio de las personas empiezan a contar ciertas cosas, como por ejemplo: mire, yo creí que estaba haciendo lo correcto y yo creí que estaba caminando hacia la felicidad y estaba invirtiendo en la felicidad, pero cada vez me hundía más y cada vez me sentía peor y cada vez me endeudaba más y me arruinaba más, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que un día empecé a tomar el camino al revés y empecé a ver que había una clase de felicidad que no conocía antes, y empecé a tener mejores las finanzas, y empecé a tener mejor la familia, empecé a tener mejores las emociones y empecé a ver el mundo de una forma distinta. Les cuento algo que pasó hace muchos años en unos bautizos que estábamos haciendo, unos bautismos en una iglesia donde yo pastoreaba, la Viña del Este, y antes de bautizar habíamos grabado unos videos de cada uno de las personas que iba a bautizarse. Así que en el video de máximo 1 minuto contaban su historia. Y este hombre pone en el video, termina el video y dice: pero quiero agregar algo. Y yo estaba ahí, ¿verdad? Y estaba fríísima el agua, ¿verdad? Y yo estoy ahí con el chavalo y pide el micrófono y empieza a decir: mire, yo era, ¿verdad? Ese es el típico de yo era un desgraciado. Y yo hacía esto y cada vez la historia se ponía peor y peor y peor, ¿verdad? Imagínense las peores cosas que una persona pudo haber hecho. Ese chaval las estaba diciendo el día del bautismo. Y tenía un estribillo. Cada vez que empezaba a decir algo malo, decía: es que el diablo me llevó a tal cosa. El diablo me presentó a un hombre que después ese hombre me indujo a traficar drogas, por ejemplo. Y el diablo me presentó a esta mujer que, ¿verdad? Y el diablo, y al final de toda la historia, antes de bautizar, dice: y así es como gracias al diablo conocí al Señor. Yo no sé, tiene cierta razón en el fondo, ¿verdad? Pero cuando escuchamos las historias de las personas que toman conciencia de qué es la verdadera santidad en la vida y que encuentran cierta clase de felicidad que no habían encontrado antes, entonces entendemos que santidad y felicidad no son contrarias, no se contraponen ni están lejos una de la otra. Al final, entonces, veamos esto: la felicidad es un resultado. La felicidad es un resultado, no es un evento, no es una cosa, como ya dijimos la semana pasada. No se compra, no se vende, no se adquiere. No es la casa, no es lo que tengo, no es el último iPhone, no son las cosas materiales, no es una actitud.
es un resultado. Y digo que no es una actitud, porque yo sé que usted y yo conocemos gente que toda la vida simula estar feliz. Yo no creo en esas varas que dicen por ahí, qué bárbaro, la está pasando súper mal y aún así sonríe. No, cuando hay que llorar, hay que llorar. La felicidad se va a encontrar también cuando somos honestos y honestas con lo que estamos experimentando y estamos sintiendo y estamos viviendo. Cuando yo tengo que llorar, yo lloro. Y muchos de ustedes me han visto llorar cuando la paso mal, cuando mi familia la pasamos mal. Y ahí en esa honestidad, en esta humildad de decir a los demás, necesito oración, necesito ayuda, me siento mal, Dios, no sé qué hacer. Ahí encontramos la gracia, el perdón, la ayuda, el respaldo y la felicidad. Pero aquellos que dicen, no, la felicidad es una actitud, yo no creo en eso. Y sé que nos va a parecer bastante lógico que Dios nos haya creado para ser felices, para estar felices, cuando veamos o lo planteemos en forma de una pregunta que tengo acá. ¿Por qué Dios te crearía con esta o esa extraordinaria capacidad y deseo de ser feliz, para luego no permitirte encontrarla, o la tuvieras que encontrar fuera de Él? Dicho de otra manera, porque Dios nos crearía con un vacío de felicidad y que tuviéramos que buscarlo o encontrarla en algo que no tiene nada que ver con Él. Es una contradicción en sí misma. Que Dios te haya creado con la capacidad de ser feliz y que Dios diga, sí, pero no la encuentra en mí, encuéntrala fuera de mí. Dios nos diseñó de tal manera que encontraremos plenitud y encontraremos paz y encontraremos felicidad en Él. En Él. Y Jesús tenía mucho que decir en cuanto a la felicidad. Mucho que decir. De hecho, su primer mensaje, la primera intervención, Jesús nace, Jesús tiene su adolescencia, que perdimos un montón de biografía de Él en ese entretanto, y después entra, cumple 30 años y empieza su ministerio, y lo primero que habla, el primer sermón, la primera enseñanza, tiene que ver con la felicidad. Está absolutamente enfocado en cómo una persona puede ser feliz, y me encanta. Lo encontramos en Mateo 5 y muchos de nosotros probablemente hemos escuchado predicaciones acerca de este gran mensaje de Jesús, que le han llamado popularmente, y esto no está en los textos en griego, en el original. Los títulos normalmente no están en el original. De hecho, les puedo decir, los títulos que ustedes encuentran en sus Biblias, los títulos que separan las narraciones, no están en la Biblia, son de los editores, ¿verdad? Y a veces eso confunde, porque cuando usted lee un título, por ejemplo, esto no lo tengo ahí en el guión, pero cuando usted lee el regreso del hijo pródigo, así dice, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo. Y usted cree que el hijo pródigo es el protagonista de esa narración, cuando en realidad el protagonista es el papá. Si usted ve todas las parábolas, que son 3 concatenadas, siempre es el que busca, el que espera y el que encuentra el protagonista. Y el que buscó y esperó al hijo pródigo era el papá, no el hijo pródigo. Entonces los subtítulos y los títulos nos confunden. Y aquí en Mateo 5, el título que le pusieron es el Sermón del Monte. Cuando usted escucha la palabra sermón, ya no es feliz. ¿O sí? Usted, es lo mismo que con santidad. Sermón y felicidad, usted no lo pone junto. No lo pone junto. A mí me gustaría, si algún día tuviera la oportunidad de editar la Biblia o de estar junto a un equipo de trabajo que edite la Biblia, quitarle ese título y poner el gran mensaje de la felicidad. Así se tiene que llamar esa sección de la Biblia, perdón. Yo le pondría entonces así, el gran mensaje de la felicidad. Lo primero que hizo Jesús en todo su ministerio, fue empezar por predicarles un mensaje sobre cómo estar y ser felices. Mediante una fórmula griega que ya casi explicaré con más detenimiento, Jesús enseñó sobre la felicidad.
La llamaban las bienaventuranzas, que otra vez, ¿para qué traducen las cosas que así? Bienaventuranzas. Usted habla así. Yo cuando yo me iba de la casa, mi papá nunca me decía, bienaventurado hoy en la U. No lo relacionamos con felicidad, pero la palabra griega que aparece ahí y me encanta es, ¿qué dice ahí? Intenten clases de griego hoy básicas. ¿Cuál es la primera letra que ven ahí? M. La segunda es una alfa, ¿sí? Bueno, léanlo, ya que se lo saben. Macarios. Macarios. ¿Han escuchado o han conocido a alguien que se llama Macario? Es feliz. La palabra Macario significa feliz, 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 feliz. Ahora, aquí hay otra cosa interesante que me gusta pensar. Bueno, así empezó Jesús su ministerio. La primera palabra que dijo verdaderamente Jesús, la primera, y esto es muy importante, en todo su ministerio fue Macarios, felices, felices. Estaba muy interesado en su felicidad y en mi felicidad. Así que vamos a leer esto. Vamos a ver. Veamos esto tan interesante. Normalmente escuchamos predicaciones y mensajes o charlas acerca de estas 8 formas de ser feliz, las 8 bienaventuranzas o las 8 macarios que podemos encontrar en el texto. Normalmente las escuchamos en voces y en sermones que no evocan felicidad, ¿cierto? Vean cómo lo podemos leer. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y uno dice, santísima. Nadie puede ser feliz así. No se puede. Es más, Jesús no hablaba así. ¿Quién dijo que Jesús hablaba como predicador pentecostal? Y no tengo nada contra los predicadores pentecostales. Algunas cosas, tal vez. Pero Jesús no hablaba con una voz, no se paraba al frente de toda una congregación y decía, bienaventurados. Como en las películas, ¿verdad? Que le ponen una voz así profunda y uno dice, ya estoy llegando como al cielo, ¿verdad? Los pobres en espíritu. Y uno, sí, yo soy uno de esos, Señor. No, vamos a ver cómo es el texto para no alargarme demasiado en esto. No se puede pronunciar la palabra Macarios con una cara de sermón de domingo. No se puede pronunciar la palabra Macarios con una cara de enojado. Es una contradicción en sí misma. Jesús dice felices, felices. Y yo me imagino a Jesús realmente transmitiendo desde su gesto, desde su forma, como está comunicando corporalmente, físicamente, su voz, la felicidad real que podemos encontrar en Él. Así que si alguien les predicó las bienaventuranzas de esa manera, como enojado, borren eso del disco duro, por favor, y reescriban esta mañana las bienaventuranzas. Así que vamos al texto, vamos a leerlo. Se encuentra en Mateo 5, 1 al 10. Primera parte del texto. Cuando vio las multitudes, Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó tranquilamente. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo. Ahora es importante que pensemos que lo que Jesús va a decir no son mandamientos. Otra palabra que nos hace alejarnos del concepto de felicidad, ¿cierto? Mandamiento, reglas, órdenes, muy lejos de la felicidad. Las bienaventuranzas o las 8 macarioi no son mandamientos, usted escoge si las obedece o no. Son opcionales. Son formas de vida que Jesús está ilustrando para enseñarnos un camino hacia la felicidad. Dichosos, felices, macarios, los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. A mí me encanta que en la primera predicación y el primer momento de la predicación de Jesús, Él quiere hablar de la felicidad y rompe uno de los mitos más grandes que usted y yo tenemos en nuestra mente, que hemos construido
todos nosotros. En este caso, la interpretación rompe el mito de que tener mucho, de que ser ricos, de ser millonarios, nos trae la felicidad. Los pobres, dice. Y usted puede decir, sí, los pobres de espíritu también. Pero también podemos interpretarlo desde la pobreza. De hecho, el texto de Lucas, no el de Mateo, el de Lucas, lo deja solo como los pobres. Por lo cual, uniendo los dos textos, puedo entender que Jesús estaba hablando sobre todo de pobreza material. Dichosos los pobres, felices, felices. Y dentro de 2 semanas hablaremos más acerca del dinero feliz. ¿Se puede manejar el dinero y tener felicidad? Vamos a hablar de eso dentro de 2 semanas. El mito dice que la felicidad de uno tiene que ver con los bienes materiales, con lo que se tiene, con lo que se puede comprar, con el poder adquisitivo. Y como yo decía la semana pasada, tengo un amigo que dice que el dinero no nos hace feliz, pero crea una sensación tan parecida, ¿verdad? Que nos confunde. Lo mismo con personas. Vamos a ver, yo conozco gente hiper mega millonarios que son felices. Y conozco gente hiper mega millonarios que no son felices. Yo les he contado algunas historias de gente que conozco. Un señor que es un buen amigo de la familia, que para cuando el nieto cumplió 7 años le compró una locomotora de verdad. Y le mandó a hacer una pista de 200 metros para que el chiquito pudiera jugar con la locomotora de 200 metros para allá, 200 metros para acá. Un regalillo de 7 años para un chiquito. Conozco gente pobre que es feliz. Y conozco gente pobre que tiene una vida muy desgraciada. No depende de lo que tengamos. No depende de lo material. La pobreza o riqueza no determina la felicidad. Los pobres en espíritu, ¿quiénes son? Personas que abrazan su dependencia de Dios. Depender de Dios. No importa lo que poseas, si es mucho o si es poco. Dependemos de Dios. Y cuando yo dependo de Dios, hay una carga que se me quita de encima, enorme. No tiene que ver con las posesiones, tiene que ver con una actitud del corazón, un espíritu humilde y dependiente de Dios. Dios, te reconozco como mi proveedor. ¿Cuántas veces mi familia hemos estado y a Dios le encanta convertirse en un buen proveedor el último minuto en el que usted tenía que tener la plata, ¿sí o no? Usted espera meses y meses y Dios ausente, observando. Y ya va a llegar el momento dado en que usted dice, ya no puedo más. Y Dios dice, aquí yo tenía la plata, mae. Tranquilo, ¿para qué se estresa? ¿Para qué tanto drama? No era que dependía de mí. ¿Cuántas veces? Quiero contarles algo rápidamente. Cuando estábamos en España como misioneros junto a mis papás, en aquella época, estoy hablando de 1986, algunos de ustedes ni habían, 85, ni siquiera habían nacido. Y no había internet, y si había no la conocíamos. Las comunicaciones eran escribir una carta, duraban 15 días y no se perdía la carta, ¿verdad? 15 días en llegar a Costa Rica y ojalá respondieran inmediatamente, lo pusieran inmediatamente en el correo y otros 15 días de vuelta. También había un asunto con la plata, con el banco, y la misión no podía depositar tan fácilmente el dinero a España desde Costa Rica. Y yo recuerdo mi papá, ¿alguien ha leído El coronel no tiene quien lo escriba? Parecidísimo. Iba al correo a ver si ya había llegado el cheque. Y empezaba una semana antes a orar y a ir al correo. Orar e ir al correo. Y un mes se pasó, una semana y no llegaba. Y la de la cena vacía, cada vez más vacía. Pasó otra semana y no llegaba. Y la de la cena ya vacía.
Y yo recuerdo las discusiones entre mi mamá y mi papá cuando ella le decía, pidamos prestado. Y él decía, no, porque somos misioneros y nadie puede darse cuenta que Dios nos está fallando o que van a creer que Dios nos está fallando. Yo creo que Dios tiene un plan con esto. Y yo, no, sí, pidamos prestado, mae. Dios después ve a ver cómo hace para que esa gente crea otra vez. Y hacían unas reuniones alrededor de la cama matrimonial donde todos nos arrodillábamos a orar. Y esas 2 o 3 semanas, la única oración era, Señor, que mañana sí aparezca el cheque. Dependencia de Dios. Y mi mamá haciendo milagros con las pocas cosas que quedaban en la alacena en la casa. Hasta que el día que mi papá regresó con un cheque, dice, sí, ya llegó el cheque, pero el cheque viene de un lugar que no, o sea, este cheque no es nuestro, no lo podemos usar. ¿Y por qué? Viene de Inglaterra, de un remitente que no conocemos. Es el dinero exacto, sí, pero viene de otro lado. Y hasta el día de hoy, 30 años después, no sabemos quién envió ese dinero ese mes. Nunca supimos, no pudimos dar con esa persona. Dependencia de Dios. Él es el dueño. El que aprende a depender de Dios alcanza la felicidad. Alcanza el gozo, la tranquilidad, la paz de que mañana Él responderá de alguna manera. Él responderá, Señor, sin ti no tengo vida, te reconozco, te necesito, no por lo que tengo, sino porque sin ti no tengo vida. El pobre espíritu es el que dice, Señor, de verdad, aunque tenga muchas cosas, sigo siendo pobre si no estás conmigo, Señor. Sigo siendo un pobre si tu presencia no está conmigo, si no puedo depender, si mi corazón no depende de ti. Seguiré siendo un pobre que depende del dinero, que depende del pago del mes y que depende de mi propia habilidad, de mi trabajo, de mi destreza, de mi inteligencia. Si usted depende de eso, usted es un pobre y no va a encontrar la felicidad. Bienaventurados, dichosos, afortunados, felices, todos los que entienden que su vida depende de Dios, no de lo que tengan guardado en el banco. Una vez más, si todo dependiera de mis habilidades, de lo que yo puedo hacer, la carga que tengo sobre mí es demasiado pesada. Es demasiado pesada. Si usted siente que todo depende de usted, usted no es feliz. Es una carga demasiado pesada. Reconocer nuestra dependencia de Dios es entender que no depende enteramente de nosotros. Hacemos todo lo que está en nuestras manos, pero dependemos enteramente de Dios. Y así arranca este gran mensaje de la felicidad. Dependan de Dios y serán felices. El primer estilo de vida de los 8 que vamos a estudiar es dependencia de Dios. El que aprende a depender de Dios está caminando hacia su verdadera felicidad. Y sigue así. Dichosos, felices, macarios, los que lloran, porque serán consolados. ¿Quiénes son ellos? Son las personas conectadas emocionalmente con su mundo, con lo que está pasando ahí alrededor. No solamente con el egoísmo de estar conectado con lo que me pasa a mí, sino con lo que está sucediendo a mi alrededor. Lo de Siria. ¿Cuántos estamos afligidos con lo que está sucediendo en Siria desde hace años, pero que tenemos una última noticia terrible? Si no podemos afligirnos y llorar como llora el mundo, por lo que llora Dios. Si no podemos llorar por aquellas personas que están en condición de calle. Si no podemos llorar por aquellos que han sido abusados, golpeados. Por los que están sufriendo, por la minoría de este país y del mundo. Si no podemos conectarnos emocionalmente con los demás, no podemos alcanzar la verdadera felicidad. Jesús dice, felices las personas que están emocionalmente conectadas con su mundo. Son capaces de llorar cuando hay que llorar. Y parece una contradicción, pero las personas más felices son las que están conectadas y se sienten útiles en el mundo. Si usted no siente y llora por lo que pasa en el mundo, no se va a sentir útil. Su vida no tiene sentido.
¿Recuerdan la palabra rara que utilicé la semana pasada cuando estaba hablando de los tres tipos de felicidad que narra los estudiosos acerca del índice de felicidad en los países? Una de esas era esta, la felicidad eudaimónica. No me pidan que lo repita. Es una vida conectada. ¿De qué país era esta felicidad? ¿Dónde se concentraba más este tipo de felicidad? ¿Alguien se acuerda? En Dinamarca, ¿verdad? Porque encontraban propósito en la vida. Usted vive con un propósito, usted se siente realizado, realizada porque tiene algo por qué vivir. Eudaimonía. Y si nosotros podemos llorar con el mundo, tenemos un propósito para vivir, ayudar a que el mundo sea un mundo mejor. El que hace eso y se conecta con las necesidades de los demás, encuentra una vida llena de sentido, de propósito, de misión. Por eso el voluntariado es tan bueno para la gente. ¿No ha visto lo felices que se sienten las personas después de hacer voluntariado? Se realizan, hay felicidad, se meten en un río, a limpiar el río, se meten a sembrar árboles, se meten a ayudar a personas en condición de calle, se meten a ayudar a los niños y se sienten realizados y realizadas y encuentran una felicidad que no la pueden comprar con nada. Porque ser útiles en el mundo nos trae felicidad. El segundo tipo de felicidad, el segundo estilo de vida que Jesús nos dice, nos narra para ser felices, es este: llore con los que lloran, sienta el dolor del mundo y haga algo. Recuerden, esto no es un mandamiento, esto no es una orden. Jesús no les está diciendo hagan eso, si no hacen eso se van al infierno. Jesús está diciendo la gente feliz hace esto. La gente feliz hace esto, se conecta con la gente que necesita y hace algo por ellos. Dichosos, felices, macarios, los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Y cuando pensamos en humildad, probablemente tenemos un concepto de humildad bastante malo, bastante distorsionado. De hecho, cuando hablamos de alguien que carece de muchas cosas, hablamos de una familia muy humilde. No tiene nada que ver la humildad con la carencia, con la carestía. O pensamos a alguien que se deja pisotear por otros. Uy, qué humilde es, ni siquiera respondió. Humildito. No, la humildad es distinta y vamos a hablar un poco de este nuevo estilo de vida para ser feliz que tiene que ver con la humildad. Son las personas que tienen un aprecio o estima apropiado de ellas mismas, de nosotros mismos. ¿Recuerdan hoy hace 8 que hablaba amar al prójimo como a quién? Como a nosotros mismos. Tener una estima, una autovaloración, una autoimagen apropiada. Y esto es muy difícil, pero se puede. Se puede. ¿Recuerdan la felicidad de Singapur? La felicidad de Singapur tenía que ver con la honra, el honor. Es decir, reconocer que mi vida tiene un sentido para los demás, pero al mismo tiempo tener la capacidad de honrar la vida de los demás. Una medida bastante equilibrada. Y hablábamos de que en Costa Rica este tipo de felicidad cuesta mucho alcanzarlo porque estamos muy acostumbrados a hacer serruchapisos. Aquel que empieza a descollar en algo, intentamos bajar del piso. Intentamos que nadie sobresalga porque nos cuesta honrar a los demás. Amarse apropiadamente. Saber que valemos. Ni más ni menos que las demás personas. Y aquí yo quiero decir algo: ningún cristiano ni ninguna cristiana va a ser feliz si siente que por ser cristiano es más que los demás. Voy a repetir esto. Ningún cristiano ni ninguna cristiana encuentra la felicidad sintiéndose superior a los demás que no lo son o que piensan diferente, porque está compitiendo. Más bien está intentando imponer un concepto de sí mismo que no existe, que no es. Y va a luchar con eso. Y va a ser violento con eso. Hay un pensador judío, médico, filósofo que escribió uno de los libros más fascinantes que yo he leído en mi vida, que se llama el Moreh Nevukhim. El libro se llama La Guía de los Perplejos. Lo escribió en el siglo
2 después de Cristo, 3 después de Cristo, en Córdoba, en España. Él es un judío que invitaban a la mezquita, los musulmanes, para que enseñara la Torá allí. Y él dijo esta frase: la humildad es el término medio entre la arrogancia y la humillación de sí mismo. Es el término medio entre sentirnos superiores y sentirnos inferiores. Es sentirnos personas y valorar al otro, a la otra, como persona igual de valioso o valiosa que yo. Quien logra reconciliarse con eso encuentra la felicidad. Hay felicidad en ver a los ojos a los demás y verlos con un valor igual al mío. Pero también encuentra la felicidad en aquel que se ve al espejo en la mañana y se ve como persona y dice: yo valgo, no más ni menos. No todo gira alrededor mío. Las personas que sienten la necesidad de que todo gire alrededor de ellas no son felices. Luchan toda la vida, se resienten toda la vida porque las personas no lo ven como el centro del mundo, sí. Mis opiniones podrían ser válidas, pero las de los demás también. Mis ideas podrían ser buenas, pero las ideas de los demás también podrían ser buenas. Soy parte de un rompecabezas enorme. Y sí, mi pieza es importante, pero las otras piezas también son importantes. Ahí hay felicidad. No soy más valioso que las demás partes del rompecabezas. Soy una parte más del rompecabezas. Y tengo que valorar a los demás como una parte importante del rompecabezas. Sin esa persona, sin cualquiera de ustedes, ese rompecabezas está mal. Necesitamos los unos de los otros y valorarnos igualmente los unos a los otros. Y Jesús dijo: personas así, personas que pueden ver al otro como igual, son felices. Encuentran la felicidad. Las personas que se sienten superiores o inferiores caen en la categoría de la gente que de la serie antepasada que vimos, que se llamaba La Comparación. ¿Recuerdan? ¿Cuántos estuvieron en la serie antepasada? ¿Cómo es que se llamaba? Se me olvidó. La trampa de la comparación. Siempre comparando, porque siempre va a haber gente mejor que nosotros en las habilidades y gente que lo hace peor que nosotros en sus habilidades. Siempre va a haber gente que tiene más dinero y gente que tiene menos dinero. Y siempre estamos buscando con quién nos comparamos para saber dónde estoy ubicado, si estoy bien o si estoy mal. Y si pongo mis ojos en aquellos que tienen mucho dinero, entonces siempre me sentiré mal porque no alcanzo a tener ese dinero. Y si pongo mis ojos en aquellos que tienen menos dinero que yo, siempre me sentiré orgulloso de lo que yo he logrado. Soy gatísimo. Ver a los demás como iguales. Y Jesús continuó: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados y saciadas. ¿Quiénes son ellos y ellas? Están comprometidos con hacer las cosas correctas. Pueden estar felices porque no cargan culpa y tienen la conciencia limpia. Una conciencia limpia es uno de los factores más importantes para la felicidad. No significa que siempre hacen todo bien. Significa que tienen hambre y sed de hacer las cosas bien y de que se haga justicia, de que lo justo sea lo justo y que se haga. Que buscan que las cosas correctas sucedan. Es la persona que se pregunta o que no se pregunta: ¿qué es lo que quiero yo? Sino, ¿qué es sabio hacer? Son dos preguntas que pueden llevarnos a destinos totalmente diferentes. Si usted siempre se anda preguntando: ¿qué es lo que yo quiero hacer?, va a tomar malas decisiones. Si usted se pregunta: ¿qué es lo justo y qué es lo sabio hacer?, va a tomar mejores decisiones y va a encontrar la felicidad. Y en este caso, la felicidad que se gana tiene que ver con la de lo que decíamos la semana pasada, la felicidad de los ticos, la felicidad relacional, la felicidad de estar bien con los demás, hacer lo justo. Miren, yo creo que todos nosotros hemos pasado por momentos en que alguien ha hecho algo injusto contra nosotros, ¿cierto? Alguien que en algún momento el jefe le dice: mira, fírmame acá este cheque para que no vean que se pagó a donde tenía que ir. Y usted: no, yo no firmo eso. Bueno, si no firmas esto,
te quedas sin brete. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo justo? ¿Dónde encontramos la felicidad? ¿Firmando el cheque y cargando la conciencia con un montón de cosas? ¿O diciendo, Señor, dependo de vos? Voy a hacer lo correcto. No importa lo que pase. ¿Recuerdan de este hombre? Lo mencionamos la semana pasada. Él se llama Alejandro Zúñiga y él es vendedor de aguacates en el mercado central de Cartago. Y un día ganó 50 millones de colones en la lotería. Él había sido criado en la más rotunda pobreza, miseria. Al momento que vendía en el mercado no tenía carro, se había divorciado, lo habían divorciado más bien, se había ido la esposa, porque había adquirido una adicción con el alcohol. La gente lo conocía como un bonachón, una persona buena gente, pero pobre. Y un día se da cuenta que gana los 50 millones y todo el mundo le aplaude el día que entró al mercado porque ahora era millonario. Y como dije hace 8 días también, 50 millones no son tanto. Usted y yo podemos decir, sí, no son tanto, pero en verdad, si les sobran me los dan, sí, estoy de acuerdísimo. Lo que nadie sabía es que Alejandro estaba repartiendo los 50 millones a escondidas. 1 millón al que le vendió el numerito de lotería. 1 millón al amigo que le ayudó cuando no tenía comida en la despensa. 1 millón al mendigo que pide en la entrada del mercado. Y el resto del dinero lo repartió con la mamá, entre la mamá de él y la mamá y las 5 mamás de sus 7 hijos. Como dije la semana pasada, carajo, complemente usted ahí. Y después de que en una semana o 15 días ya no tenía ni un colón de los 50 millones que había ganado, se dejó de decir, no puedo ser el hombre más feliz, estoy súper feliz de haber hecho esto. Y uno dice, Dios mío, me hubiera dicho, yo le ayudo a gastar unos milloncitos para que sea más feliz. Porque, una vez más, las relaciones son más importantes que las cosas. La relación vital, las personas que tienen hambre y sed de justicia normalmente procurarán lo justo para la gente a su alrededor, procurarán el bien para la gente a su alrededor, tendrán buenas relaciones con quienes los rodean. La gente así es feliz. Y recuerden, esto no es un mandamiento, usted no tiene que hacerlo si no quiere, pero la gente que hace esto es feliz. La gente que hace esto encuentra la felicidad. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. No buscan la venganza, ni guardan rencor. El perdón es una forma de vida. Son personas que todo lo que les han hecho deciden no guardarlo en su corazón con rencor ni pensando en la venganza. Ahora sí me las va a pagar. A la vuelta cae. Dios es el Dios de la venganza. Y hacemos ese tipo de oraciones que hay oraciones así en el Antiguo Testamento, se llaman las oraciones imprecatorias. Repita después de mí, imprecación. Gracias, para que se lo aprenda. Hay oraciones de los salmistas que dicen, Señor, despelléjalos. Hay oraciones de los salmos que dicen eso, Señor, que sus hijos se desbarranquen y se partan a la mitad. En el Nuevo Testamento, los amigos de Jesús, los discípulos, de repente sintieron algo parecido y le dicen a Jesús, un día que no lo dejaron entrar a una ciudad, a un pueblo, le dicen, oramos para que les caiga un rayo. ¿Recuerdan eso? Jesús dice, tranquilos, tranquilos. Yo nunca he conocido una persona amargada y feliz al mismo tiempo. ¿Usted sí? Yo nunca he conocido una persona rencorosa y feliz al mismo tiempo.
Yo tampoco nunca he conocido a una persona que no sabe perdonar y es feliz al mismo tiempo. No se puede. El estilo de vida que Jesús nos propone acá es un estilo de vida del perdón, de soltar las amarras de la amargura. Algunos de ustedes seguramente han experimentado cosas terribles en la vida. Y yo puedo decir, sí, probablemente es fulanito y fulanita no se merece su perdón, probablemente no, pero perdone igualmente para que usted sea feliz. Suelte eso para que usted encuentre la felicidad. Y si usted es feliz, más cólera le va a dar a la otra y al otro, de todas formas. Eso no lo dice Jesús, eso me salió de mi propio corazón. Las personas felices dan a la gente lo que no se merecen. No se lo merece, pero se lo voy a dar. Encuentro felicidad en eso. No se merece que lo perdone, pero lo perdono. No se merece que le pague esto, porque se lo voy a pagar de todas formas para estar en paz. Ese estilo de vida trae felicidad. Nos quedan 3 estilos de vida. Vamos rápido con esto. Felices, dichosos, los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Porque los de corazón limpio verán las cosas como las ve Dios. Vamos a pensarlo de esa manera. Porque podemos ver a las personas como las ve Dios. Imaginen lo maravilloso que puede ser que usted y yo podamos ver a la gente como la ve Dios. Y ver las circunstancias como las ve Dios. Sería increíble. Al ver a las personas como Dios las ve, podemos ver su potencial y no la competencia que hay en ellas contra nosotros. Al ver las circunstancias como las ve Dios, podemos ver que no es el final de la película y que todavía hay esperanza y que todo es posible. ¿Cuántas veces usted ha sufrido durante meses, días, años para que al final Dios diga, si no era nada, yo ya lo tenía todo resuelto? Si lográramos ver las circunstancias como Dios las ve, podemos encontrar la paz y la felicidad. En Semana Santa estábamos disfrutando, yo no tanto porque tenía una gripe endiablada, y suena el teléfono y hay 2 números de teléfono que a mí me dan pánico. Uno de esos es el del Hospital de Niños. Y veo que dice Hospital Nacional de Niños y yo cojo el celular y yo, santísima, pero Santiago estaba ahí nadando en la piscina feliz de la vida. No tenía por qué temer porque él estaba bien, pero me estaban llamando del hospital. Solo puede ser una cosa, ya pusieron fecha para la próxima cirugía. Y empieza mi mente a sufrir y contesto enojado, no, mentira. ¿Qué pasó? No. Y sí, efectivamente. Mire, ya llegó el tiempo, creemos que Santiago ya puede ser intervenido. Creo que lleva 17 cirugías, de más de 10 horas en quirófano cada una, y unos 10 días promedio de recuperación en el hospital. Y un día de estos él estaba diciendo lo siguiente: lo llevan al hospital, le hacen un examen, él tiene que ir al hospital continuamente y le ponen un oxímetro que hace mucho él no veía. Un oxímetro es lo que mide la saturación de oxígeno en sangre, y le ponen uno que es en el dedo, no sé si lo han visto, que tiene una lucecita roja, y lo ve y él dice, ay mami, me acuerdo cuando yo era muy bebé que me ponían esto y yo veía doble porque me habían dormido. La anestesia. Y empieza a pensar él y dice, yo no quiero que me operen, me ponen la ropa verde y me llevan a un salón donde ya ustedes no están hasta que yo me duerma, y me da miedo. Esa es la circunstancia. Yo puedo elegir, Laura y yo podemos elegir cómo lo ve Dios y cómo lo quiero ver yo. Empezar a sufrir ahora mismo, empezar a temer, empezar a asociarlo con experiencias pasadas, o empezar a verlo como Dios lo ve. ¿Dios ama a Santiago o no?
El testimonio de Dios en la vida de Santiago ha sido un sí constantemente. Sí. Entonces puedo empezar a ver esa llamada telefónica como una bendición de Dios. Porque esa operación va a traer mejor vida para Él. Pero yo puedo elegir ser feliz viendo las cosas como Dios las ve, viendo a las personas como Dios las ve, o intentar verlo desde mi propia óptica, decir esto es una amenaza, va a sufrir. Tener un corazón limpio es tener un corazón que logra ver el mundo como Dios lo ve, no con la malicia nuestra. Tienen una mirada clara y atinada de la vida. Podemos hablar fácilmente de una casa limpia, podemos hablar fácilmente del agua limpia, del agua pura, pero nos cuesta mucho hablar de un corazón puro porque creemos que no podemos tener un corazón puro. Podemos creer que el agua es pura de manantial, pero no podemos creer que mi corazón llegue al nivel de pureza real. Pero Dios está diciendo, el que logra ver la vida como yo la veo, con un corazón puro y limpio, es feliz. Es feliz. ¿Quiere ser feliz? Examine su corazón. Hay motivaciones puras en su corazón. La motivación para responder un correo es pura o es como usted quiere responderle. La motivación para responder un mensaje de texto es una motivación pura o está lleno de cólera, de ira, de resentimiento. ¿Es sabia la motivación para tomar ciertas decisiones o es una motivación errada? Allí hay un estilo de vida que lleva a la felicidad. Y casi voy terminando. Felices, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Son personas que trabajan por el diálogo entre los diferentes tipos de personas. Ahí hay felicidad. La reconciliación entre las diferentes razas, etnias, orígenes, estilos de vida, de pensamiento, de religiones. Trabajar por la paz. Ahí hay felicidad. Por la inclusión de todos y todas. Ahí hay felicidad. Es decir, Jesús dice, si hay alguien o un grupo de personas con las que usted todavía no puede convivir, no se ha reconciliado con un grupo de personas o con una persona específicamente, usted no va a ser feliz. Usted tiene que avanzar hacia la paz con todas las personas y con todos los estilos de vida a su alrededor. Es mejor trabajar por la paz y no tener a nadie que caiga en la categoría de prohibido en nuestra vida. Y en este punto, quien toma la iniciativa es quien logra tener una vida más feliz. Para la paz. Tomar la iniciativa de perdonar. Si usted toma el primer paso, usted encuentra un aliciente más nutrido para su felicidad. Tomar la iniciativa de pedir perdón, tomar la iniciativa de reconciliar, de dialogar, en vez de pelear y separar. Las personas que viven separando no son felices. Las personas que viven uniendo encuentran la felicidad. No sé si me estoy explicando. Es el tipo de personas que no les pasa eso de que están tomando café en alguna parte y entra alguien y tienen que consumirse en la computadora para que no los vean. Porque están en paz, porque no tienen que esconderse. Las personas que tienen que esconderse no son felices. Lo contrario de este tipo de vida es el dramatismo. Así lo defino yo. Todo es un drama. Viste que fulanito se compró, viste que ya se casó, viste que se divorció, viste. No conozco a nadie que sea feliz viviendo la vida dramáticamente. Nunca he conocido a alguien feliz así. Y para cerrar con broche de oro,
Jesús dice algo que parece una paradoja, una contradicción, algo imposible. Ahora, recuerde que estos no son mandamientos, son estilos de vida. Y usted elige. Jesús dice, felices los perseguidos por causa de la justicia, por causa de lo justo, por causa de lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Y una vez más, parece que la palabra felicidad y persecución no van juntas, ¿verdad? Pero vean, todos vamos a sufrir en la vida, ya sea por hacer lo malo o por hacer lo bueno. Usted decide por qué quiere que lo persigan. Voy a decir otra cosa. La palabra persecución probablemente nos evoque a cosas que no están pasando en el país. Realmente a los cristianos no nos persiguen en este país. No hay persecución de cristianos en este país. Tenemos la libertad más grande de ejercer nuestra fe en nuestra patria. Pero, no sé si se han dado cuenta, pero no se le puede quedar bien a todo el mundo, ¿cierto? No importa lo que usted decida, alguien lo va a criticar, alguien se va a molestar, alguien lo va a señalar. No importa lo que usted publique en Facebook, alguien va a decir, me encanta lo que hablas. Y otra persona dice, no estoy de acuerdo. Siempre va a pasar eso, siempre. Acaban de pasar nuestras elecciones. Y no importa el lugar en el cual usted se posicionó electoralmente, si usted iba con un partido o con el otro, no importa, siempre nos llovió o no. Por un lado, pandereta, extremista, fundamentalista, vale, de aquí, fla. Y por otro lado, ateo, o no sé qué otras cosas y apelativos nos decían. ¿Cómo? Apóstatas, no sé, de todo. Siempre nos van a señalar por algo, pero usted puede tomar una decisión que es muy importante. Vamos a poner una palabra que no aplica, pero que puede ser que nos ayude a entender un poco más. No es persecución, es hacer bullying, ¿verdad? No aplica exactamente, pero usted y yo sabemos a lo que me refiero. Si le empiezan a hacer bullying por algo que sea por hacer las cosas justas en este mundo, por hacer lo justo, por hacer justicia, por hacer lo que vale la pena hacer. No importa el precio que haya que pagar, no importa cuántos dedos te señalen por hacer lo justo, ahí hay felicidad porque estás haciendo lo correcto. Ahí hay felicidad. Este texto lo que nos dice es, ojalá que te critiquen por hacer lo justo. Ojalá que se levante la gente y te critique y te señale porque estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, lo justo, la justicia para todos y todas. Esto no aparece en el libro de Don Quijote de la Mancha, pero la gente lo adjudica al hidalgo. Y dice, Sancho, los perros ladran, señal que cabalgamos. Y querida iglesia, algunos nos van a seguir señalando por hacer las cosas justas, pero seamos felices porque estamos caminando por donde es. Cuando la gente se resiente o se incomoda porque estamos haciendo justicia en el mundo, vamos a ser felices también. La felicidad entonces es un resultado de todas estas formas de vida. No es inmediata. Uno va sembrando felicidad. Siembra hoy, cosecha mañana. Pero si mañana no siembra, pasado mañana no cosecha felicidad. Porque no es un estado, no es una decisión, no es una actitud. Es una siembra de estilos de vida. Pie derecho, pie izquierdo. Pie derecho, pie izquierdo. En la vida no se encuentra la felicidad, se hace la felicidad, se siembra la felicidad. Y lo contrario también es cierto. Si hoy usted no tiene un estilo de vida que siembre felicidad, mañana no ciega felicidad. Pero la buena noticia es que usted puede cambiar de rumbo y empezar a vivir la vida sembrando felicidad hoy, y mañana cosechará felicidad y irá en la vida haciendo esto hasta que un día ya no se pregunte, quiero ser feliz, ¿cómo ser feliz? Usted es feliz.
Usted ya es feliz. Todos sabemos que hoy podemos estar en la cúspide de la felicidad y por medio de una llamada telefónica se nos cae el mundo, ¿o no? Porque la felicidad es como el maná. Es exactamente igual que el maná. Usted no ahorra felicidad. Usted no mete felicidad en un bulto. Usted no acarrea una maleta con felicidad para cuando le pase algo. Entonces usted saca felicidad y la aplica. Usted tiene que sembrar hoy felicidad y mañana felicidad y pasado mañana felicidad. Un estilo de vida que te va a hacer feliz. Y esto que les acabo de decir, ya estoy terminando realmente. Es algo que durante años he masticado las bienaventuranzas y estoy seguro que usted va a tener que volver a este texto para sacarle más provecho, porque en 40, 45 minutos, 50 minutos que ustedes me han prestado esta mañana, usted no va a salir más feliz de aquí si no empieza a caminar y sembrar la felicidad en su vida. Ahí tenemos 8 estilos de vida que llevan a la felicidad. Y cada uno tiene su contraparte que nos lleva a la infelicidad. Ahora, cuando Jesús terminó de dar su gran mensaje acerca de la felicidad, si lo leen en las Biblias, usted va a tener que leer 3 capítulos, del 5, 6 al 7. 3 capítulos donde van a encontrar todo esto. Así que Jesús les dijo Macarios, 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 hasta 8 veces en su primer sermón, en su primer mensaje. Y cierra diciendo lo siguiente: hubo un hombre que edificó su casa en la arena. ¿Se acuerdan de eso? Y otro en la roca. Ahora, siempre que escuchamos sermones acerca de eso, lo digamos de los 8 Macarios. Pero Jesús está hablando de la felicidad allí. No está hablando de otra cosa. Es el final de una predicación. Tiene que ver con la felicidad. Leamos ese texto. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, la pone, la aplica, es sabio como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo. ¿Qué es lo que no se vendrá abajo? La felicidad. Su felicidad, porque está construida sobre un lecho de roca sólida. Escuchar es igual a poner en práctica, y lo que no se viene abajo es lo que has sembrado, lo que has construido. Todos tenemos que construir una vida, una casa, y podemos construirla en la roca, y venga lo que venga, la felicidad la tenemos. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. La palabra necio ahí en griego es tonto, es un tonto. Como la persona que construye su casa sobre la arena. También podemos construir una vida fácil y sencilla. La felicidad es un resultado, la verdadera felicidad, y esa dura tiempo. La otra felicidad es muy rápida, es instantánea, es ir al almacén, al mall y comprarse ropa, es cualquier cosa que creemos que nos va a traer felicidad, y sin embargo eso se va muy rápido. La felicidad verdadera se va construyendo lentamente, mientras que la infelicidad se adquiere rápidamente. Y ustedes, una vez más les digo, han estado escuchándome casi 1 hora de sus vidas, pero esto no traerá felicidad y no servirá de nada, excepto que tomen la decisión de empezar a sembrar día a día para cosechar su felicidad. Sembrar, cosechar, sembrar, cosechar, sembrar, cosechar. Hasta que un día de verdad usted se levante y ya no esté buscando la felicidad. Usted viva feliz. Usted sea feliz. Jesús, entonces, lo primero que enseñó de las 8 formas de vida que nos dan verdadera y profunda felicidad. Pongámonos de pie, yo ya terminé.